Ahora esto nos lleva a lo que sería el momento de torsión sobre una espira de corriente, ya que si bien la fuerza magnética sobre esta espira cerrada de corriente cero, eso no quiere decir que no pueda existir un torque sobre esta espira de corriente. Para eso conviene analizar este ejemplo, donde consideramos una espira rectangular con 4 segmentos que portan una corriente I y que están inmersos en una región con un campo magnético uniforme, que es este de aquí. Ahora, la longitud de estas secciones A y de la sección de aquí, de la sección horizontal, sería B. Esta longitud es igual a esta y esta es igual a esta. Eso quiere decir que para los segmentos 2 y 4 las fuerzas pues su magnitud va a ser la misma, que sería la corriente por la longitud, que es A, y por la magnitud del campo magnético. Esto lo podemos ver desde arriba de esta manera. Antes de proseguir, las fuerzas sobre el segmento 1 y sobre el segmento 3 es 0. ¿Por qué? Porque la corriente es paralela al campo magnético y, bueno, más bien la corriente es paralela porque las longitudes de los segmentos son paralelas al campo magnético. Entonces quiere decir que el ángulo entre el segmento y el vector campo magnético es 0. Entonces, al hacer el producto cruz, este producto va a hacerse 0 de manera automática. Entonces ya no tomamos en cuenta esos dos segmentos, solo nos van a interesar los segmentos verticales, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a esta figura de abajo, podemos ver que las fuerzas sobre cada uno de los segmentos tienen sentidos contrarios. Si bien son iguales en magnitud, el sentido de una es hacia arriba y el sentido de la F4 es hacia abajo, ¿sí? Eso debido a los distintos sentidos de la corriente en cada segmento. En el segmento 4 la corriente, vean cómo está marcada con una cruz, es decir, la corriente entra al alambre, mientras que en el segmento 2 la corriente viene saliendo, ¿sí? Esa es la manera en que se va completando ese circuito de corriente. Entonces, al tener dos fuerzas en sentidos contrarios, tenemos un equilibrio traslacional. Sin embargo, no hay un equilibrio rotacional, es decir, vamos a tener un torque sobre esa espira y vamos a considerar que su brazo de palanca es B sobre 2. ¿Por qué? Porque esta espira va a girar en torno a un eje que pasa por el punto O, que sería en nuestro caso el origen, a partir del cual vamos a calcular la torca sobre esta espira portadora de corriente. Bueno, a esto también se le llama momento de torsión. Entonces, para poder calcular su magnitud, vamos a usar la definición, que es fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? Entonces la torca, en este caso máxima, va a ser la fuerza 2 por B sobre 2, que sería el brazo de palanca para la fuerza 2, más F4 por B sobre 2, que sería el torque debido a la fuerza en el segmento 4. Y el torque máximo total sobre esta espira pues es la suma de estos dos torques. Se llama máximo porque noten que esta B sobre 2, este brazo de palanca, no siempre es B sobre 2. Al ir girando, este brazo de palanca se va a ir acortando
llegar a 0 y volver a crecer otra vez, ¿sí? Entonces el momento de torsión sobre la espira va a ir variando, ¿sí? No va a ser constante, sino va a ir variando entre 0 y un máximo. Completando la ecuación con las definiciones de la fuerza F2 y F4, tenemos que la torca máxima es igual a la corriente multiplicada por A y por B, que son las longitudes de los dos segmentos, del segmento horizontal y vertical, y por la magnitud del campo magnético. Aquí pues es claro, comienza a ser bastante evidente que A por B pues es el área de la espira y es base por altura. Entonces la torca máxima o el momento de torsión máximo va a ser igual a la corriente por el área de la espira por la magnitud del campo magnético. Y ya de manera general tendríamos que hablar en términos de un producto cruz, donde el momento de torsión va a ser igual a I por el vector área cruz el vector campo magnético. Aquí les muestro en este esquema cuál es el vector área. De este vector área ya habíamos hablado en la ley de Gauss. Recuerden que es un vector perpendicular a una superficie y que tiene una magnitud igual a la superficie sobre la que está acoplado ese vector área, ¿sí? Aquí también pueden ver cómo se esquematiza el brazo de palanca, que es A sobre 2 por seno de teta. Ese sería el brazo de palanca de manera general, que es el que les mencionaba que se acorta y se alarga conforme va girando esta espira, y que por lo tanto el momento de torsión no es constante. Aquí nos restaría por definir quién es esta mu de aquí. Bueno, antes de eso, esta sería la magnitud del momento de torsión de manera general, donde hay que considerar el seno del ángulo que ven, que es el que pueden ver en el esquema a la izquierda. Ahora, mu se define como la corriente por el área y se le llama momento de dipolo magnético de una espira de corriente, y es una cantidad que se utiliza en muchas aplicaciones, ¿sí? Es una definición general. Entonces, cuando les hablen de momento de dipolo magnético se refieren a esto, y a su vez nos permite escribir la definición de momento de torsión de una manera más simplificada, como lo muestro en esta ecuación. Recuerden que este mu es un vector también, ¿sí? Entonces el momento de dipolo magnético que aparece en la ecuación de aquí, esto es un vector, por eso podemos hacer el producto cruz con el vector campo magnético. Para ejemplificar el uso de estas ecuaciones que acabamos de ver, podemos plantear esta bobina rectangular, las dimensiones que pueden ver en el texto, y que consta de 25 vueltas de alambre y conduce una corriente de 15 miliamperes. Está en una región con un campo magnético de 0.350 teslas que se aplica
paralelo al plano de la espira. Como primer inciso, se nos pide calcular la magnitud de su momento dipolar magnético, que sería μ, esa cantidad que acabamos de ver. Entonces aquí hay que tomar en cuenta también el número de vueltas de las que consta la espira, ¿sí? Entonces eso nos da la magnitud de ese momento dipolar magnético. Como son 25 vueltas de Lambda, entonces al producto de la corriente por el área de la espira hay que multiplicarlo por 25 y obtenemos este resultado para este momento dipolar magnético. Ahora, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la espira? Al estar en un campo magnético, ser portadora de una corriente, pues va a estar sujeta a este momento de torsión. La magnitud pues sería de esta manera, la podemos calcular a partir de esta ecuación con estas son cantidades que ya esto se acaba de calcular. Esto es un dato que nos da el problema. Entonces eso sería la magnitud del momento de torsión, 6.02 por 10 a la menos 4 newton por metro. Ahora, ¿cuál será la magnitud del momento de torsión cuando el campo magnético forma un ángulo ya sea de 60 grados o de 0 grados con el momento dipolar magnético? Para esto, pues simplemente hay que utilizar la definición general del momento de torsión, donde se incluye el seno de θ, y pues deben llegar a los resultados que les muestro en la parte de abajo. Una aplicación interesante de este momento de torsión debido a un campo magnético es en el control de altitud de satélites. ¿Sí? A estos dispositivos se les llama torquers, y un dispositivo típico tiene un momento de dipolo magnético de 250 amperes por metro cuadrado. Entonces nos pregunta que cuál es el momento de torsión máximo aplicado a un satélite cuando su torque se enciende a una altitud donde la magnitud del campo magnético terrestre es de 3 por 10 a la menos 5 teslas. Es decir, este dispositivo llamado torque son bobinas, ¿sí? Bobinas que portan una corriente, entonces generan un campo magnético que va a su vez, esta corriente interactúa con el campo magnético terrestre, ¿sí? Entonces es una espira de corriente dentro de un campo magnético, lo cual va a generar torques, ¿sí? Y esos torques les van a servir, en el caso de un satélite, para rotarlo sin necesidad de utilizar combustible, el cual pues se puede agotar de manera muy rápida en el satélite. Entonces esta es una manera de usar el campo magnético terrestre para controlar la orientación de un satélite en órbita. Bueno, aplicaríamos pues las ecuaciones y definiciones que hemos construido, donde el torque máximo, su magnitud sería la que se muestra en este resultado. Noten que
simplemente hicimos el producto del momento dipolar magnético que ya conocemos del texto por la magnitud del campo magnético terrestre en ese punto de la órbita del satélite. Entonces eso les va a permitir tener ahí un torque máximo de 7.5 por 10 a la menos 3 newton por metro. Aquí les muestro un poco más de esta función de los torques. Entonces el campo magnético terrestre va a interactuar con la corriente en una bobina o un arreglo de bobinas en el satélite, y esto les va a permitir controlar estos giros de aquí del satélite sin necesidad de ningún uso de combustible en los propulsores que tienen estos satélites, que en realidad se usan pero para movimientos mucho más grandes como cambios de órbita y no nada más para modificar un poco su orientación.